Cuenta que cierta vez llegó un niño donde su abuela y comenzó a contarle todo lo que iba mal. Tal vez si lo traemos a nuestros días y en nuestra realidad, en nuestro entorno, el niño comenzó a contarle lo difícil que era mantenerse en casa, lo duro de esta pandemia, cómo era tan complicado estar aguantando a sus papás todo el tiempo, a sus hermanos, el pasar las clases virtuales, lo complejo que era, el no poder ir al colegio, a la escuela, el no poder salir a pasear. Empezó a quejarse de todo lo que estaba ocurriendo y en eso también le dijo a la abuelita, abuelita, tengo mucha hambre, ¿será que tú puedes hacerme algo delicioso para mí? Esos queques que tú sabes hacer tan ricos. Y su abuela con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, y bueno, sabiduría que proviene de Dios, ella le dijo, está bien, hijo, tienes hambre, ¿no quieres que te dé una tacita de harina? Y el niño dijo, no, abuela, eso no, eso es asqueroso. Bueno, entonces no quieres que te dé un vasito de aceite. No, abuela, eso es feo, no quiero. Bueno, ¿qué tal entonces si te doy un huevo crudo? ¿Quieres comerlo? Y el niño dijo, no, abuela, eso es feo. Y la abuelita le dijo, mira, hijito, de la misma manera que cada ingrediente por separado es feo, pero si yo te ofreciera un queque, tú me dirías, sí, qué rico. Cuando todos los ingredientes son mezclados, entonces sale algo delicioso, sale algo bueno. Y ella le dijo, de la misma manera, cuando vemos las circunstancias que estamos atravesando individualmente, puede ser que sean muy feas, pueden ser que se vean muy negativas, puede ser que se vean muy mal, pero cuando intentamos ver como un todo, como el mismo Dios lo ve, entonces se vuelve algo más provechoso, se vuelve algo con más sentido. Y en esta mañana vamos a continuar con el estudio de la primera epístola de Pedro y en este tiempo vamos a analizar cómo es que las adversidades, cómo es que las circunstancias difíciles a las que tenían que enfrentar los recipientes de esta epístola y también tenemos que vivir hoy, cómo esas circunstancias difíciles pueden ser para mi bien, cómo pueden fortalecer mi fe. Así que le invito a abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 6 hoy, versículo 6 en adelante, versículo 6 hasta el versículo 9, es como vamos a avanzar en, en esta mañana. La palabra de Dios dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Te pido que me acompañen en oración para que Dios bendiga su palabra. Amado Dios, queremos una vez más en esta mañana que tu palabra nos ilumine, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos anime también, Señor, y no solo nos anime a sentirnos mejor, sino también que nos anime a poder entender lo que tú deseas y aquello que debemos cambiar y transformar en nosotros. Necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos tanto de tu palabra. Necesitamos tanto de tu alimento. Necesitamos tanto de tu dirección, de tu seguridad en los días que vivimos. Te ruego, Padre, que nos las puedas dar. Y te ruego también, Señor, que por tu gracia y tu misericordia puedas ser instrumento en tus manos para llevar tu palabra a quien la necesita en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, queridos hermanos, el pasaje que vamos a leer hoy nos va a enseñar cómo es que podemos fortalecernos, cómo es que las circunstancias adversas, las pruebas, podríamos llamarlas así, cómo nos ayudan para nuestro bien. Y este pasaje es muy hermoso y nos va a dar ese versículo 6 o la primera parte del versículo 6 y también una parte del versículo 5 que estuvimos analizando hace 2 domingos atrás, nos va a mostrar que la primera manera de que las pruebas fortalezcan nuestra fe es tener la actitud correcta a la hora de afrontarlas, con la actitud correcta. Lo primero que comienza diciendo Pedro en el versículo 6 es, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y la pregunta es, ¿en qué nosotros nos alegramos? ¿En qué nosotros realmente debemos sentir ese gozo, como más adelante también manifiesta en el versículo 8? Pero ¿en qué nos alegramos? Y lo cierto es que la gramática nos da algunas opciones y alguna luz en cuanto a esto. Y hay algunas opciones. Podría decir que nos alegramos en Dios, podría decir que nos alegramos en lo que nos espera, que de hecho son dos motivos por los cuales debiéramos y podemos alegrarnos. Pero lo más correcto es pensar de que la salvación, la obra de la salvación, es en lo cual nosotros debemos alegrarnos, es en lo cual nosotros debemos gozarnos. Así que no hay circunstancia en la vida, no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay nada, absolutamente nada que pueda menguar u opacar el gozo cristiano. Un gozo que está basado, que está fundamentado en la salvación y sus connotaciones. ¿Qué es el gozo? Podríamos preguntarnos. Bueno, el gozo alguien lo define así. El gozo no es un estallido emocional que dura solo un momento, tampoco es una respuesta o circunstancia externa que favorecen y alientan las expresiones de gozo, no depende de las circunstancias de afuera. El gozo aparece muchas veces en medio de la dificultad, del sufrimiento, de las pruebas y de las persecuciones. El gozo es un don, un regalo que recibimos de Dios, porque la escritura enseña que Dios es el dador del gozo. Eso lo dice el Salmo 16:11, Juan 16:24, podemos ver Romanos 15:13 también. Entonces, este don le llega al creyente que pone su confianza total en Dios. El gozo es un don que debe ser compartido con otros. El pastor que encuentra a su oveja y la mujer que halla su moneda, las parábolas que el Señor Jesús contó, comparten sus gozos con su vecino. Vengan, celebremos, dicen, por lo que había perdido. En tanto que los ángeles del cielo se regocijan, se alegran por un pecador que se arrepiente. Eso lo dice Lucas capítulo 15, versículos 4 al 10. En la palabra de Dios, el gozo se relaciona muchas veces con los poderosos actos de Dios al salvar al hombre. Como resultado de esto, el hombre expresa su gozo amando a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Y también el gozo es un fruto del Espíritu. O sea que el gozo, sacando limpio esta definición, no va a depender y no está limitado a lo que ocurra a mi alrededor, a cómo esté mi economía, a cómo esté mi familia, a cómo esté mi salud, porque el gozo proviene de Dios y ese gozo nadie nos lo puede robar. Entonces, mi hermano, un cristiano amargado, un cristiano desanimado, un cristiano que no tiene motivación, es un cristiano que no ha entendido a profundidad el Evangelio. Y realmente esto es maravilloso porque más adelante el apóstol Pedro en el versículo 8, donde vuelve a mencionar el gozo, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
al final del versículo 8. Creyendo, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, con gozo que no se puede decir, con gozo que no se puede expresar, con gritos de gozo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y me acordaba aquí, tal vez en alguna ocasión, cuando de joven, bueno, no es que sea viejo, pero de más joven, cuando estaba en Uruguay y tenía la oportunidad de ir al estadio a ver a mi selección, y usted podrá hacer el equivalente, tal vez con algo que le apasiona o con lo propio de la selección boliviana, cuando Uruguay hacía un gol, realmente uno gritaba, saltaba de gozo, de alegría, ¿no? Un gozo efímero, una alegría pasajera, pero realmente la imagen que Pedro está diciendo aquí es esa. El cristiano cuando reconoce, cuando entiende el significado de la salvación, lo glorioso de la salvación, salta, brinca de alegría, grita de alegría, no puede describir lo que siente en su corazón, aunque el mundo a su alrededor se esté cayendo a pedazos, aunque el mundo a nuestro alrededor realmente se destruya, aunque caigan 10.000 a mi derecha, 1.000 a mi derecha, 10.000 a mi izquierda, aunque todo vaya mal, cuando recuerdo en mi mente y cuando vuelvo a entender y cuando vuelvo a profundizar y cuando traigo a mi memoria lo hermoso y el significado de la salvación, de mi corazón debe brotar un gozo glorioso que proviene de Dios. Y no importa, Pedro lo dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra literalmente en diversas pruebas es multicolores, pruebas de todos colores, pruebas de todas formas, pruebas que vengan de cualquier lugar, en cualquier área, no importa. Y es interesante que esta misma palabra el apóstol Pedro la va a utilizar más adelante para referirse a la multiforme gracia de Dios, a la multicolor gracia de Dios. Es decir, que la multicolor gracia de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, el poder de Dios, también se nos es dado para atravesar y soportar cualquier prueba de cualquier color. En Él tenemos la capacidad de hacerlo. Así que, ¿cómo es que las pruebas fortalecen mi fe? ¿Cómo es que me hacen crecer en mi vida espiritual? Bueno, primero, teniendo la actitud correcta, alegrándome, sin importar lo que esté pasando. La base de mi gozo no está en las circunstancias. La base de mi gozo está en mi salvación, en Dios y en todo lo que Él me ha regalado desde un punto de vista espiritual. Con otra actitud con la cual debemos afrontar los momentos difíciles es con confianza. Y retomando un poquito y complementando lo que habíamos hablado el anterior domingo, volviendo a ese versículo 5, que nos dice que debemos ser guardados o que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Veíamos cómo es que Dios nos guarda, cómo es que Dios es quien se encarga de protegernos por su poder. Y es entonces ahí que nuestra confianza debe también aflorar en estos momentos de crisis, en estos momentos difíciles. Escribía hace tiempo y lo voy a leer porque esto fue algo que escribí hace varios años, pero que viene muy pertinente para lo que estamos viviendo. Escribía así. El versículo 5 habla que hasta la muerte vamos a tener que soportar estas pruebas y debemos hacerlo en la confianza y en el poder de Dios. Poder de Dios es apoyarnos en sus fuerzas, reconocer que hay situaciones que a nosotros nos superan,
como seguramente eran las que estaban atravesando los receptores de esta carta. Solo podemos sobrellevar esas circunstancias en el poder de Dios. Hay que tener presente que Dios no nos dejará pasar por cosas que no seamos capaces de soportar. Y realmente creo que en estos tiempos todos nosotros debemos y tenemos que decir que si no fuera por el poder de Dios, que si no fuera en Dios, sería realmente desesperante y muy difícil atravesar todo lo que estamos atravesando. Pero cuando yo deposito mi confianza en Dios, cuando yo descanso en lo que Dios quiere hacer, cuando yo descanso en que Dios está al control, entonces la desesperación se va, el desánimo se va, el miedo se va, la tristeza se va, me abruma la paz, la tranquilidad y también el gozo. Así que mi hermano, pasando las circunstancias que estamos viviendo de esta forma, con esta actitud, eso nos va a fortalecer. Con alegría, con gozo y con confianza. Ahora, alegría y gozo, y esto es algo que quiero reforzar aquí, no van a surgir de una mente vacía. Alguien decía por ahí que corazones apasionados, que corazones firmes, que corazones, podríamos decir, gozosos, corazones confiados, no se producen con una mente vacía. Y a veces, mis hermanos, tristemente, los cristianos de Bolivia, los cristianos aún de nuestra iglesia, los cristianos a nivel Latinoamérica, muchas veces pretendemos gozar del gozo, de la alegría y la confianza de Dios teniendo nuestra mente vacía, vacía del conocimiento bíblico, vacía del conocimiento de Dios, vacía del conocimiento de Cristo, vacía del conocimiento de las Escrituras. No va a poder surgir gozo, confianza, paz de una mente vacía. Necesito llenar mi mente, como también escuchábamos el domingo anterior por medio del pastor Pedro Fernández, que nos compartía la importancia de lo que dejamos entrar a nuestra mente y con qué llenamos nuestra mente. Realmente necesitamos, hermanos, llenar nuestra mente para producir corazones apasionados, corazones llenos de alegría, llenos de tranquilidad, llenos de gozo. Dios no va a tener con qué hacerlo si no llenamos nuestra mente con su palabra, si no llenamos nuestra mente con lo que es Él. Ahora, este versículo 6 es tan rico, tan profundo, que también nos va a dar la segunda manera en las cuales las pruebas fortalecen nuestra fe, o cómo hacer que nuestra fe se fortalezca en medio de las pruebas. Y nos va a dar algo a considerar y a tener presente que nos ayudará a soportarlas de una manera bastante agradable o bastante esperanzada, podríamos decir. Y el final del versículo 6 dice, vamos a leerlo completo nuevamente, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, lo segundo, con lo cual nuestra fe es fortalecida, es cuando tenemos presente que las pruebas son momentáneas, que las pruebas son pasajeras y que las pruebas están o en comparación de la eternidad es un poco de tiempo. El versículo 6 dice, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Una vez más, la maravillosa oportunidad que tiene el creyente de proyectar su vida al más allá, de proyectar su vida hacia la eternidad. Y aunque toda mi vida tenga que atravesar por momentos de circunstancias, aunque por momentos difíciles, perdón, por circunstancias adversas, aunque esta pandemia se quede por 15, 20 años, se quede hasta el día de nuestra muerte, aún así habrá sido por un poco de tiempo en comparación con la eternidad. El pensar que en la eternidad, y lo veíamos, lo que el apóstol Pedro comienza diciendo,
el pensar que en la eternidad tenemos esa esperanza, esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, que no se echa a perder, que nadie nos las puede robar. El pensar en eso va a fortalecerme en los momentos de dificultad. Pensar que ya en la eternidad ya no va a haber pruebas a las cuales soportar, porque las pruebas tienen un propósito y luego lo vamos a ver, pero dejarán de tener ese propósito ya no será necesario en la eternidad, entonces se acabarán. El pensar que en comparación con la eternidad son momentáneas, entonces eso nos tiene que animar, nos tiene que fortalecer, nos tiene que ayudar. Y también dice algo, también ese versículo, otra característica de las pruebas, y es que si están si es necesario, si es necesario. Dios no hace nada si no tiene un propósito. Y aunque mi hermano, esta pandemia que estamos viviendo, que podemos interpretarlo como algo que Dios mandó o como algo que Dios permitió por la maldad del hombre, sea como fuere, Dios tiene un propósito con ello. Y Dios tiene un propósito en nuestra vida también. Escuchaba a un pastor compartir y decir algo que me parece interesante. Por lo menos demanda llamarnos a la reflexión. Y él dice, considero de que Dios está trabajando con la iglesia. Considero de que Dios de alguna manera ha querido que la iglesia pare. Tal vez de alguna forma para llamarnos a la disciplina. Y él comparaba un poco lo que ocurría con el pueblo hebreo cuando era llevado al cautiverio y Dios trataba con ellos porque estaban limitados, estaban en esclavitud y no tenían la libertad necesaria. Y realmente si nos ponemos a ver en nuestros días donde las cosas que Dios nos ha mandado como iglesia no las podemos hacer por reglamentaciones gubernamentales o por precauciones de salud, no podemos salir a evangelizar como la iglesia es mandada. No podemos orar comunitariamente juntos en el templo. No estamos pudiendo alabar a Dios todos juntos. No estamos pudiendo llorar con los que lloran, ni siquiera podemos ir a un velorio cuando un familiar pierde a un ser querido. No podemos visitarnos unos a otros. No podemos tener el tiempo de la Santa Cena juntos en comunión. Y parece que Dios ha hecho de que la iglesia no tenga la libertad de hacer lo que Él mismo nos mandó. Y tal vez sea porque es necesario que nos analicemos, porque es necesaria, las pruebas están mientras son necesarias, entonces es necesario que tal vez yo, que soy parte de la iglesia, me examine. Lamentablemente el evangelio en Latinoamérica, manchado por el evangelio de la prosperidad, manchado por otras corrientes tan dañinas para la verdad del evangelio, tal vez Dios ha dicho es tiempo de parar, es tiempo de examinarnos, es tiempo de ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Yo quiero tratar con la iglesia y quiero purificar a la iglesia. Y vamos a ver de que justamente son necesarias en el tercer punto, por eso. ¿Cómo fortalecen entonces las pruebas mi fe? ¿Cómo fortalecen las circunstancias adversas mi fe? Primero, si lo tomamos con la actitud correcta, con alegría y con confianza. Segundo, si llegamos a comprender que son momentáneas en comparación con la eternidad y están si son necesarias, hasta que sean necesarias. Cuando Dios haya cumplido el propósito que tenía con este tiempo, Él lo va a quitar. Y ese justamente es el tercer punto, que vemos a partir del versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas me fortalecen
cuando entiendo que Dios tiene un propósito con ellas, cuando entiendo que Dios tiene un fin. Y aquí por lo menos vemos tres propósitos. Primero, el probar que la fe es genuina. Mis hermanos, estos creyentes a los que Pedro les escribe están siendo perseguidos, su vida corre peligro, y entonces aquellos cristianos que aún en esas circunstancias permanecen están demostrando que su fe es verdadera, que su fe realmente es la que proviene de Dios y que su fe realmente es la salvadora, la bíblica. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, tienen el propósito de manifestar que mi fe es verdadera o llevarme a analizar en qué estoy depositando mi fe o por qué estoy creyendo en Dios, con qué motivación, con qué objetivo estoy creyendo en Dios. Las pruebas son la mejor manera de demostrar si nuestra fe es real. Aquellas personas que ante la primera dificultad, que ante la primera adversidad se apartan de Dios, lo único que están demostrando es que su fe no era real, es que su fe no era verdadera, es que su fe no estaba fundamentada en Cristo. Quienes conocemos realmente a Dios, aún en los momentos de dificultad, podemos seguir diciendo que Dios sigue siendo Dios y tiene el control y que no hay desesperación, porque mi fe está puesta en Dios. Es una fe genuina, es una fe real. El segundo propósito de las pruebas que vemos en este versículo 7 es que tienen como propósito el producir una fe de buena calidad. La fe es comparada con el oro, y el oro, para ser refinado, para ser purificado, debe pasar por fuego. Y la comparación, el oro es uno de los metales más preciosos conocidos por el ser humano, más valiosos, y aún así el oro es perecedero. El apóstol Pedro dice: vuestra fe mucho más preciosa que el oro, porque el oro, aunque perece, se prueba con fuego. Y Pedro diría: ¿cuánto más nuestra fe no será probada por fuego? Para primero, una vez más, determinar si es verdad, ¿no? Algo que no es oro genuino, si es colocado al fuego, se va a estropear, pero el oro real se va a purificar. La fe verdadera, cuando es expuesta a las pruebas, va a demostrar que es real y se va a purificar. Se cuenta la historia de una mujer que estaba muy interesada en ver el proceso de purificación de otro metal precioso como es la plata. Dicho ya de paso, proceso que es muy parecido para con el oro. Y se tomó el tiempo de ir al taller de un platero, y cuando se dispuso a mirarle, observó algunas cosas interesantes. Primero, el hombre se sentaba frente al fuego, tomaba un instrumento con el que agarraba la plata, la colocaba al fuego y en varias ocasiones la sacaba y la miraba y la volvía a colocar. La sacaba, miraba, la volvía a colocar. Hasta que en cierta ocasión, cierto momento, lo sacó, la miró y ya no lo volvió a colocar al fuego. Ya estaba listo. Así que esta mujer se intrigó al ver aquel proceso y fue a preguntarle, le dijo: disculpe señor, me he tomado el tiempo de ver cómo es que trabaja con la plata y quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Qué hacía usted o por qué sacaba en algunas ocasiones la plata del fuego y la observaba y la volvía a colocar? El platero le explicó y le dijo: bueno, lo que hago es colocarla al fuego para que las impurezas sean limpiadas, para que se quemen, y al verla voy viendo si ya está lista, si ya está limpia. Y a la mujer se le ocurrió preguntarle:
¿Y usted cuándo es que sabe que la plata ya está lista, ya está pronta para ser sacada del fuego? El hombre le dijo, bueno, es fácil. En el momento en que la saco y puedo verme reflejado en ella, entonces ya está listo. Y mi hermano, esta ilustración realmente nos da muchas enseñanzas en cuanto a lo que Dios hace con nosotros. Y esta comparación también de nuestra fe con el oro tiene estos sentidos. Primero, Dios nos coloca al fuego, pero Él también está ahí, cuidándonos. Decía el platero también que si la dejaba pasar del tiempo, por eso Él tenía que estar ahí sentado, la plata podía echarse a perder, podía derretirse. Dios está ahí, nos coloca en el fuego de la prueba, sí, pero no nos va a dejar estar más de lo que podamos soportar. No va a dejar que nuestra vida se arruine ahí. Dios es fiel, mi hermano. Dios es digno de confianza. Su palabra es digna de confianza, como vimos en el estudio bíblico del día jueves. Y si no estuvo, le animo a poder estar. Y si usted no está y no sabe cómo participar, le animo a que escriba a la página o me escriba a mí para poder participar de los estudios bíblicos de los jueves. Dios es digno de confianza y Él no nos va a dejar estar más ahí de lo que podamos soportar. Segundo, la prueba nos limpia, nos purifica, el fuego nos purifica. Y tercero, mi hermano, producir una fe de buena calidad. Dice que el platero tiene que verse reflejado en la plata. Dios debe verse reflejado en nosotros. Y mi hermano, para eso, ¿cuánto de mí, cuánta escoria de mí tiene que ser limpia? Y para eso es necesario que atraviese el fuego de la prueba. Y si la imagen de Dios se va a ver en mí, mi hermano, bendita la prueba que me purifica. Bendita la circunstancia adversa que me hace crecer y parecerme más a Cristo. Y mi hermano, cuando Dios se vaya viendo reflejado en nosotros, Él nos va a quitar de esa prueba. Porque el tercer propósito que vemos en este versículo 7 es que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Una vez más es exaltar a Cristo, dar gloria a Dios, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, que mi vida sea hallada en alabanza, gloria y honra, que Dios pueda decir, como dijo de Job, ¿has visto a mi siervo Job? Que aunque le quitaste todo, él no ha renegado de mí, aún me adora. Que Dios pueda decir de nosotros eso, que en nuestra vida Dios sea glorificado, que el mundo cuando nos vea pueda decir, qué increíble ese cristiano, a pesar de lo que pasa, a pesar de lo que atraviesa, cómo da gloria a Dios, cómo mantiene su integridad, cómo sigue feliz, cómo está contento. Que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Ese es el propósito de la prueba. Que cuando los demás estén desesperados, que cuando los demás estén corriendo de un lado a otro, que cuando los demás estén angustiados, el cristiano esté firme, esté tranquilo, esté confiado y esté gozoso, para gloria y honra de Dios. De esta manera tenemos una gran oportunidad de exaltar a Cristo. Así que mi hermano, nuestra fe es probada con el propósito de que sea fortalecida, de que sea probada, que es genuina, de que produzca una fe de mejor calidad, de que vaya creciendo y sea más cada vez como Cristo, y de exaltar a Cristo por medio de nuestra fe con nuestra vida. Y termina hasta el versículo 9, vamos a ver en esta mañana. A quien amáis sin haberles visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La manifestación de nuestra fe, cuando nuestra fe va a ser sin duda verdadera y cuando nuestra fe va a ser perfecta, cuando estemos con Dios. Por eso allí las pruebas ya no van a ser necesarias y allí Cristo será totalmente glorificado. Por eso en la eternidad ya no va a haber pruebas. En la eternidad nuestra fe ya no tiene que crecer porque va a ser total, contemplando a Dios y a su Hijo. Y mi hermano, eso nos debe llenar de gozo y de alegría. Hermano, si usted en esta mañana está triste,
está deprimido, está angustiado, llene su mente de lo glorioso de la salvación. Y eso producirá un corazón gozoso, un corazón confiado que le ayudará a atravesar las pruebas. Recuerde que comparado con la gloriosa eternidad que nos espera, es por un poco de tiempo. Son momentáneas y están si son necesarias. Pruébanse mi fe es verdadera, producen una fe de mejor calidad y además exalta a Cristo.